turno de hacer compuestos con hidrógeno, así que vamos a hacer algo parecido al ejercicio 4.13, que es el que trata de compuestos donde el hidrógeno se combina con metales o con no metales. Cuando el hidrógeno se combina con metales, lo que vamos a encontrar es que este tipo de compuesto va a ser típicamente iónico. ¿Sí? El hidrógeno es un no metal, los metales obviamente son metales, así que acá va a predominar el enlace iónico. A estos compuestos se los va a llamar hidruro de y el nombre del metal, que como sabemos muchas veces los metales tienen más de un estado de oxidación posible. Si ese es el caso, se necesita aclarar con números romanos qué estado de oxidación está usando el metal. En cambio, cuando el hidrógeno está combinado con los no metales, ahí lo que vamos a tener es que el enlace va a ser típicamente covalente. ¿Sí? El nombre acá hay diferentes posibilidades, porque hay algunos compuestos de hidrógeno con no metal que tienen nombres tradicionales, como el agua, por ejemplo, o como el amoníaco, o como el carbono, o como el silano, que es el del silicio. ¿Sí? Entonces, la verdad es que hay muchos de los compuestos de hidrógeno con no metal que tienen un nombre tradicional que no sigue una regla específica. Los que no tienen un nombre tradicional, generalmente la regla es poner el no metal con la terminación uro. Por ejemplo, cloruro o fluoruro o sulfuro de hidrógeno. También una nomenclatura muy utilizada, sobre todo en los que tienen comportamiento ácido, que no son todos, es ácido, el no metal y con la terminación hídrico. Por ejemplo, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido sulfhídrico. Ojo, ese tipo de nombre no aplica a todos porque hay algunos que no son ácidos. ¿Sí? Entonces, cuando el hidrógeno está unido a no metal, la verdad es que el nombre puede complicarse. Les recomiendo que vean con mayor profundidad el anexo de la guía para ver las distintas situaciones. ¿Sí? El caso típicamente problemático es el del silicio. Bueno, ese por suerte el nombre no tiene ningún problema, se le dice silano, tiene un nombre tradicional. Ese es el nombre por el cual se lo conoce. De acuerdo a el tipo de enlace, uno tendría la tentación de llamarlo siliciuro de hidrógeno. Ese nombre la verdad es que no se utiliza. Y teniendo en cuenta las electronegatividades, la verdad es que correspondería llamarlo, dado que acá el hidrógeno es más electronegativo, hidruro de silicio. De hecho, ese es el nombre de acuerdo a la IUPAC, hidruro de silicio. Pero la verdad es que el nombre que se usa es silano. De la misma manera que al agua se le dice agua y nadie en su sano juicio le dice óxido de hidrógeno o hidruro de oxígeno. ¿Sí? Entonces, si les llega a generar la duda de cómo llamar al del silicio, bueno, el nombre la verdad es que es silano, y si no, el que se acepta de acuerdo a la IUPAC es hidruro de silicio. Por más que ese nombre por ahí se parece más al del hidrógeno con los metales. ¿Sí? Bueno, justamente es un caso polémico. ¿Sí? Pero bueno, tengan en cuenta que igual, ojo, este compuesto es covalente por más que se lo pueda llamar hidruro de silicio. Bien. Lo bueno de los compuestos de hidrógeno con no metal es que sus Lewis son muy fáciles. El hidrógeno tiene un único electrón, por lo tanto tiene un único electrón externo, así que no puede hacer uniones dobles o dativas o triples. Al tener un único electrón, la única unión covalente que va a hacer es una covalente simple. Así que en todos estos compuestos de hidrógeno con no metal, lo que uno se tiene que fijar es cuántos electrones externos tiene el no metal. Por lo tanto, ¿cuántos hidrógenos va a tener que tener unidos por medio de covalente simple para completarse? Por ejemplo, si nos pidieran con el nitrógeno, su configuración externa es 2s2, 2p3, tiene 5 electrones externos. Para llegar a 8, para completarse, necesita hacer 3 enlaces. Como el hidrógeno nada más puede hacer enlaces simples, acá vamos a tener entonces 3 enlaces simples a 3 hidrógenos distintos. Y de hecho ahí tendríamos el amoníaco, que es un compuesto muy pero muy conocido. Entonces, los nombres pueden complicarse porque hay varias situaciones distintas. Algunos con nombre tradicional, otros con la terminación uro de hidrógeno y otros con ácido sasarasa hídrico, ¿sí? Los que sean ácidos. Pero la Lewis por suerte es simple, siempre va a ser de este estilo. Fijarse el no metal,
ver cuántos hidrógenos hay que poner para hacer las simples que sean necesarias para que se complete el no metal. Bien, ¿qué pasa con el hidrógeno con metales? Bueno, acá las Lewis también son sencillas, porque la verdad es que el hidrógeno cuando forma enlace iónico va a formar en estos compuestos siempre el mismo tipo de enlace iónico. El hidrógeno tiene un solo electrón, para completarse alcanza con que robe un electrón del metal, formando entonces un anión monovalente. Y va a ser siempre el mismo anión, que justamente es el anión hidruro. Lo que va a ir cambiando es el catión que tiene al lado. Por ejemplo, en este caso sería hidruro de sodio. En el caso del sodio tiene un único estado de oxidación, eso ustedes lo pueden chequear mirando la tabla, no es que lo tengan que saber de memoria. Como tiene un único estado de oxidación no es necesario aclararlo. Si les toca en cambio el cobalto, por ejemplo, el cobalto tiene dos posibilidades, más 2 y más 3, así que ahí en el nombre hay que aclarar. Supónganse que elegimos hacer un hidruro de cobalto 2, es decir, de cobalto usando estado de oxidación 2. En el nombre hay que aclararlo, hidruro de cobalto 2. Si el cobalto usa su estado de oxidación 2, entonces va a tener carga más 2. En estos compuestos, siempre que el ion sea monoatómico, el estado de oxidación coincide con la carga. Y el hidruro, como siempre, va a tener el hidrógeno su electrón original y un electrón robado. Por lo tanto, carga menos 1. Ahora, ¿qué pasa acá? Si el cobalto tiene carga más 2, es decir, si pierde 2 electrones, y el hidruro tiene carga menos 1, es decir, solamente roba 1, esto así no cierra, me quedaría una carga positiva. Bueno, lo que va a ocurrir es que por cada cobalto vamos a tener que tener 2 hidruros de manera que se compensen las cargas. Con lo cual, esta es la Lewis, la fórmula sería cobalto hidruro 2. Acuérdense que en la fórmula no se ponen las cargas y las atomicidades se ponen en números chiquitos en su índice. En la Lewis al revés, se ponen las cargas y las atomicidades se ponen con un número de tamaño normal. Así quedarían los compuestos de hidrógeno.